Estamos de regreso en Nexos hablando sobre el cambio en la dinámica poblacional y el aumento en la cantidad de personas adultas mayores que constituyen la sociedad costarricense. ¿Qué podemos hacer para prepararnos para afrontar el futuro con medidas sociales y económicas que nos permitan garantizar la seguridad de condiciones de vida dignas para las personas adultas mayores del mañana? Costa Rica enfrenta un cambio en la estructura etaria de su población, por lo que muchas personas tienen dudas de cómo serán las condiciones de vida para su vejez. Una de las principales preocupaciones es que al haber más adultos mayores, existe una mayor demanda de pensiones, lo que podría afectar en un futuro el recibir el resultado de las cotizaciones actuales. Hay que hacer algunos ajustes que pueden ser dolorosos, pero todavía estamos bastante a tiempo de hacerlo y garantizarle a esos jóvenes que habrá pensión. Si usted guarda 10% de su salario, y no se preocupe si es el patrón o el trabajador o el Estado, 10% de todo su salario es guardado en un fondo de pensiones, usted algún día debería recibir más o menos 30%. Para mejorar las pensiones, debemos aplicar una serie de medidas a nivel de todo el país que permitan mantener el sistema de la República. Volver a hacer un plan de aumentos graduales del aporte. Mi lectura es que lo que sería mucho más justo y más efectivo en el corto plazo es quitar lo que yo llamo el retiro anticipado sin penalización. Esto último, para evitar que este retiro anticipado represente un gasto para la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, la necesidad de generar cambios no es solo a nivel económico, pues se necesita un enfoque integral que permita desarrollar las condiciones de vida dignas en todos los ámbitos de la sociedad. Lo primero que hay que hacer es tomar todo el ciclo completo de las políticas públicas que tenemos en este momento y en el corto plazo programar cuáles deberían de ser las desagregaciones y cuáles deberían ser intervenciones específicas que se hagan en términos poblacionales. Eso es muy importante, eso significa que la política pública no tiene que ser genérica, sino que tenemos que tener énfasis en términos de las poblaciones para poder empezar a dar respuestas integrales. Según un informe de la Contraloría General de la República, uno de los posibles cambios para mejorar las condiciones de vida se daría en el área de la educación, ya que se plantea hacer un reajuste de inversión en el que se pasaría a invertir un 8% del Producto Interno Bruto a un 5.2%, pues habrá menos niñas y niñas en el sistema. Y en el caso de la educación, ahí se presenta una oportunidad porque se empieza a presentar una disminución en lo que es la matrícula a nivel de primaria tradicional y aquí estaría disminuyendo el gasto en educación, lo que podría generar que este gasto se asigne a otros sectores que necesiten ser atendidos. En el área de salud, se debe desarrollar un cambio en los sistemas de atención y aplicar políticas de salud preventiva para asegurar calidad de vida. Cómo contar con una población que cuente con una mayor cantidad de años de vida saludable y además en lo que es la mejora en la eficiencia de los servicios públicos. La propuesta es crear un marco fiscal demográfico que permita reconocer las demandas y los recursos disponibles en el país de manera transparente para conocer y ser parte de las acciones presupuestarias que se toman para el proceso de envejecimiento. Anteriormente en el programa veíamos cuál es el panorama de lo que como sociedad debemos hacer para enfrentar el aumento del porcentaje de población que superará los 65 años en Costa Rica en un par de décadas. Pero de manera individual también hay una serie de recomendaciones para los profesionales jóvenes que se preocupan por su futuro en el momento de la jubilación. Las estadísticas son claras. En unas décadas, las personas mayores de 65 años conformarán el grupo etario más numeroso en Costa Rica. El envejecimiento de la población implica una serie de retos tanto a nivel colectivo como individual. Existe un gran temor de las personas trabajadoras jóvenes sobre el futuro de su pensión. En esta nota, el superintendente de pensiones presenta una serie de consejos para prepararse económicamente para su vejez. Los que son hoy muchachos, que serán futuros pensionados en 30, 40 años, van a estar en situaciones distintas. A mí lo que me preocupa con los jóvenes hoy no es tanto que si cotizan no vayan a tener pensión.
Lo que me preocupa es que no logren cotizar del todo o que coticen muy poquito por lo rápido que está cambiando el mercado de trabajo. Que antes la gente tal vez tenía empleo con una continuidad laboral, digamos, importante, y hoy lo que tenés es no ser Uber o lo que digamos, lo que llaman ahora economía de la colaboración, entonces es un tipo de trabajo que no da para ser tan consistente en aportar. Entonces el sistema en 40 años perfectamente puede estar existiendo y funcionando bien, pero los jóvenes tuvieron trabajos muy irregulares que no les permitirán disponer de una pensión tan buena como hubieran querido. La incertidumbre sobre el porcentaje de pensión que recibirán las personas jóvenes hace que muchas se preocupen por su situación económica en la vejez. Una recomendación es cotizar voluntariamente un porcentaje mayor a su fondo de pensión o optar por una pensión voluntaria. Existe la opción de las pensiones voluntarias y hay algunas operadoras que ofrecen un producto que es hacer aporte extraordinario a su régimen obligatorio. En otras palabras, hay un monto que de una vez entra por descuento en planilla, pero hay operadores que ofrecen un producto que básicamente aportar más que lo que estás obligado por ley. Otra recomendación es invertir sus ahorros en distintos activos o productos, como bienes inmuebles, portafolios o certificados de depósito, y no invertir todo su capital en un solo activo. Lo otro es tratar de concebir su riqueza como persona, como todo su patrimonio. Entonces, ahí sí depende mucho de ir llevando bien el pulso a cómo está su relación deuda-activos. Si gastas tu dinero en activos con potencial plusvalía o por lo menos con potencial alto de mantenerse estables en valor, entonces puede ser buena idea ir guardando el dinero en eso, con la ventaja adicional de que lo disfrutas. El ahorro global tendría que ser 20, dado que usted en este momento ya aporta 14,5, estaremos hablando más o menos de 5% de su salario. Si se hiciera así, usted recibiría 15% por el VOP, otro 16 o 17 por su voluntaria. Entonces ya ibas por más de 30% de tu salario como pensión, más lo que te dé la caja. Pero ciertamente si estás dando 10% a tu pensión privada, 4 tanto en la VOP y 4 tanto o 5 en la voluntaria, al final vas a tener una pensión bastante decente solo en la privada. Entonces ya te preocupa menos que le pase a la caja. Ahí lo difícil es tener la disciplina de desprenderse casi 10% del salario, aunque sea para la pensión privada. Que ojo, esa sí es una ventaja. Todo el dinero que acumules ahí es tuyo. Y con un montón de protecciones fiscales, inembargabilidad, o sea, hay toda una serie de temas de protecciones pensadas precisamente en términos sociales para cuidar la pensión. Pero es su dinero. Y nuevamente vamos a dudas, preguntas. Además, es importante que usted monitoree su estado de cotización. Una forma sencilla de hacer un estimado del monto que recibirá es dividir el monto total que se ha cotizado entre 180, aunque es una medida imprecisa. Una buena manera de ir viendo más o menos cuánto va a ser, no es como la más exacta, pero ayuda por lo menos a acercarse, es dividir el saldo que usted tiene en más o menos 180. Entonces, si usted tiene, para hacer la aproximación, si usted tiene 18 millones de colones en su saldo y llega con 18 millones a su vejez, eso usted lo divide entre 180 y le da más o menos 100,000 al mes. Entonces, como para que usted ya vaya teniendo una manera de dividirlo. Ese número cada vez va subiendo más. Entonces antes era como 170, luego 180 y va subiendo, porque donde nos hacemos más viejos, si te vas a los 65, cada vez hay más años de sobrevida.
pero digamos que en este momento es como 180 el número. El primer factor obviamente es que todos tienen derecho a saber cuáles son los proyectos de inversión y cómo proyecta el fondo su crecimiento y su estrategia de inversión a futuro. Nosotros acá en SUPEN acabamos de cambiar un reglamento que lo aprobó el CONACYT, o sea, nosotros lo propusimos y el CONACYT lo aprobó, que se llama Reglamento de Gestión de Activos. Y el cambio a nivel de esto que usted me está diciendo más importante es que los reglamentos viejos solamente tenían, digamos, una descripción retrospectiva. Usted hace un año tenía 5 millones y ahora tiene 5 millones y medio en su cuenta. Pero eso es para atrás, cómo estaba hace un año y cómo está hoy. Pero en el reglamento nuevo introdujimos lo que se llama un prospecto, un análisis prospectivo hacia el futuro. Entonces ya no es nada más que te digan cómo te fue el año pasado, qué tiene planeada la operadora, porque son todos, la operadora, la JUPEMA, todas las entidades hacia adelante. Puede ingresar al sitio web de SUPEM para comunicarse con la superintendencia en caso de requerir asesoría. Además, las personas con firma digital pueden también en este sitio web, en la pestaña Expediente, consultar el estado de su cotización, inclusive para aquellas personas que han cotizado para varios regímenes. Repase las recomendaciones que le presentamos en la cápsula anterior en las redes sociales del programa. Nos encuentra en Instagram, Facebook y YouTube como Nexos Canal 15. Ahora iremos a nuestra segunda pausa, pero antes conocemos una nueva seña de la LESCO. Abogado.